En el mismísimo corazón del desierto de Egipto, bajo un sol que quema, un sueño de hace miles de años esperaba a que lo despertaran. Este sueño, envuelto en las arenas doradas y el calor abrasador, ha sido un enigma que ha capturado la imaginación de generaciones. Un sueño de oro, de poderío y de misterio, cuidado por la sombra de una maldición de hace muchísimos años. Los antiguos egipcios, con su habilidad para crear maravillas y su profundo conocimiento de lo místico, dejaron tras de sí un legado que aún hoy nos asombra y nos intriga. El Valle de los Reyes, que ha visto pasar el tiempo sin decir nada, escondía en sus tripas el último descanso de un faraón. Un nombre que se decía con miedo y fascinación, Tutankamón. Este lugar, lleno de tumbas y secretos, es un testimonio silencioso de una civilización que floreció a orillas del Nilo. Pocos se podían imaginar que este rey tan joven, cuyo reinado pasó sin pena ni gloria en la historia de Egipto, se convertiría en una estrella mundial cuando encontraron su tumba en 1922. Howard Carter, el arqueólogo británico que lideró la expedición, jamás pensó que su descubrimiento cambiaría la historia de la arqueología para siempre. Pero junto al brillo del oro y de las piedras preciosas, una sombra amenazante se extendía sobre el descubrimiento. La maldición del faraón. Esta maldición, que supuestamente traía la muerte a aquellos que perturbaban el descanso del rey, se convirtió en una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años. En este viaje al pasado, nos vamos a meter de lleno en el misterio de la tumba de Tutankamón, investigando las muertes raras que ocurrieron después de encontrarla y cómo estas tragedias alimentaron la creencia en la maldición. Exploraremos los detalles de estas muertes, desde las circunstancias misteriosas hasta las teorías que surgieron para explicarlas, las ideas que intentaron darles una explicación. Algunos sugirieron que las muertes fueron causadas por bacterias antiguas o venenos escondidos en la tumba, mientras que otros creían firmemente en la maldición sobrenatural. La ciencia y la superstición se entrelazaron en un debate que capturó la atención del mundo, y el impacto que esta historia ha tenido en las películas, los libros y en todo lo que nos gusta. Desde las primeras películas de Hollywood hasta los documentales modernos, la historia de Tutankamón y su maldición ha sido una fuente inagotable de inspiración y fascinación. Un viaje donde la historia, la leyenda y la ciencia se juntan para que entendamos el poder del pasado y lo frágil que es la vida. La tecnología moderna nos permite desentrañar los secretos de los antiguos egipcios, pero también nos recuerda que hay misterios que quizás nunca resolveremos por completo. Prepárense para descubrir los secretos que esconde la tumba del faraón niño, pero recuerden, hay misterios que es mejor dejarlos tranquilos. A medida que nos adentramos en este enigma, debemos tener en cuenta el respeto y la reverencia que los antiguos egipcios tenían por sus muertos y sus creencias. Encontrar la tumba de Tutankamón no fue cosa de chiripa, sino el resultado de muchísimos años de trabajo duro, dedicación y una búsqueda incansable que desafió las expectativas de muchos, y de una fe enorme en que este tesoro escondido realmente existía. Carter, con su determinación inquebrantable, se enfrentó a numerosos desafíos y obstáculos en su camino. El arqueólogo inglés Howard Carter, con la pasión de un aventurero y el cuidado de un científico, dedicó muchos años de su vida a desenterrar las huellas del pasado en el Valle de los Reyes. Su meticulosa atención al detalle y su profundo conocimiento de la historia egipcia lo guiaron en cada paso de su viaje. Con el dinero de Lord Carnarvon, un noble inglés que le encantaba todo lo de Egipto, Carter se lanzó a una búsqueda que parecía que iba a fracasar. Lord Carnarvon, fascinado por la historia y la cultura egipcia, proporcionó los recursos necesarios para que Carter pudiera continuar su trabajo. Año tras año, las excavaciones en el valle no encontraban nada interesante, y la esperanza de encontrar la tumba del faraón se iba como se va la arena del desierto con el viento. La frustración crecía, pero Carter nunca perdió la esperanza. Sin embargo, Carter estaba segurísimo de que la tumba de Tutankamón estaba esperando a que la encontraran, y su cabezonería al final tuvo premio. Su perseverancia y su fe inquebrantable en su misión lo mantuvieron en marcha, incluso cuando todo parecía perdido. El 4 de noviembre de 1922, un escalón excavado en la roca, escondido bajo muchísima tierra y piedras, se convirtió en la puerta de entrada a un mundo olvidado.
Este descubrimiento marcó el comienzo de una de las exploraciones arqueológicas más importantes de la historia. Un mundo de oro, de tesoros increíbles y, como pronto descubrirían, de un peligro invisible que acechaba en la oscuridad. La tumba estaba llena de artefactos dorados, joyas y objetos de valor incalculable, todos ellos perfectamente conservados. La alegría del descubrimiento se vio empañada por un mal presentimiento. A medida que avanzaban en la tumba, la sensación de inquietud crecía entre el equipo. Un canario, la mascota de Carter, apareció muerto en su jaula, estrangulado por una cobra, un símbolo del poder del faraón en la cultura egipcia. Este incidente fue visto como una señal ominosa, un presagio de lo que estaba por venir. Fue la primera pieza en una cadena de cosas raras que pasarían alrededor de la tumba de Tutankamón y que harían que la gente creyera en la leyenda de la maldición. A lo largo de los años, muchos de los que estuvieron involucrados en la excavación experimentaron accidentes inexplicables y enfermedades misteriosas, alimentando aún más la creencia en la maldición del faraón. Carter, a pesar de las supersticiones y los rumores, continuó documentando meticulosamente cada hallazgo. Sus diarios y notas detalladas proporcionaron una visión invaluable de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón no solo contenía tesoros materiales, sino también una rica colección de arte y escritura que ofrecía una ventana al pasado. Las paredes de la tumba estaban adornadas con pinturas y jeroglíficos que contaban la historia del joven faraón y su reinado. Hoy en día, los artefactos descubiertos por Carter y su equipo siguen siendo estudiados y preservados por arqueólogos y científicos de todo el mundo. La tumba de Tutankamón sigue siendo una fuente de fascinación y misterio, y su descubrimiento ha dejado una huella indeleble en la historia de la arqueología. El legado de Howard Carter y su búsqueda del tesoro perdido continúa inspirando a generaciones de exploradores y amantes de la historia. La tumba de Tutankamón, con su riqueza de tesoros y su aura de misterio, sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo, recordándonos la eterna fascinación por los secretos del pasado. Así, la historia de Howard Carter y la búsqueda del tesoro perdido de Tutankamón se convierte en un testimonio de la perseverancia humana, la pasión por el conocimiento y el eterno deseo de descubrir los misterios que yacen bajo las arenas del tiempo. Cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, todo el mundo se volvió loco. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente de todo el mundo comenzara a hablar de la increíble riqueza y los misterios que se encontraban dentro de la tumba del joven faraón. Las fotos del tesoro del faraón, que salían en los periódicos y en las revistas, hicieron volar la imaginación de la gente, que quería saberlo todo sobre la excavación. Los objetos dorados, las joyas y las estatuas eran tan impresionantes que parecía que habían salido de un cuento de hadas. La fascinación por el antiguo Egipto alcanzó nuevas alturas, y la fiebre por Tutankamón se apoderó del mundo. Pero junto al brillo del descubrimiento, un aura de misterio y tragedia comenzó a rodear la tumba. Las sombras en las paredes y los pasillos oscuros de la tumba parecían susurrar secretos antiguos, y la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. La emoción inicial pronto se mezcló con una sensación de inquietud y temor. Lord Carnarvon, el que había pagado la expedición de Carter, fue el primero en sufrir la supuesta maldición. Sin su apoyo financiero, la tumba de Tutankamón podría haber permanecido oculta para siempre. Pero su destino estaba sellado desde el momento en que decidió financiar la búsqueda. Pocos meses después de abrir la tumba, a Carnarvon le picó un mosquito en la cara. Lo que parecía una simple picadura se convirtió en algo mucho más siniestro. La picadura se infectó rápidamente y empezó a ponerse muy malito a una velocidad increíble. La infección se extendió y su salud se deterioró rápidamente. La picadura se infectó rápidamente y empezó a ponerse muy malito a una velocidad increíble. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. La infección se convirtió en una septicemia y su cuerpo no pudo resistir la agresiva enfermedad. El 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon murió en un hospital de El Cairo, con mucha fiebre y delirando. Sus últimos días fueron una agonía, y su muerte dejó a todos en estado de shock. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente, y la gente comenzó a especular sobre la causa de su muerte. Oficialmente,
murió de una pulmonía que se complicó por la picadura infectada. Sin embargo, la coincidencia de su muerte con la apertura de la tumba hizo que muchos creyeran que había algo más detrás de su fallecimiento. La idea de una maldición comenzó a tomar forma en la mente del público. Sin embargo, que esto pasara justo después de abrir la tumba y la forma tan rara en la que murió, hicieron que la gente hablara de una maldición. Los rumores se extendieron como la pólvora, y pronto, la historia de la maldición de Tutankamón estaba en boca de todos. La gente comenzó a temer que cualquier persona que hubiera estado involucrada en la excavación pudiera estar en peligro. Se decía que en la entrada de la tumba había una inscripción que advertía a los curiosos: la muerte golpeará con su ala a aquel que ose turbar el sueño del faraón. Esta advertencia, real o no, añadió un aire de misterio y peligro a la historia. La idea de que una antigua maldición pudiera tener el poder de matar a aquellos que perturbaban la tumba del faraón capturó la imaginación del público. Aunque no hay ninguna prueba de que esa inscripción existiera realmente, la leyenda se extendió como la pólvora, avivada por los periódicos sensacionalistas y la imaginación del público. Los titulares de los periódicos hablaban de la maldición del faraón, y las historias de muertes misteriosas y desgracias se multiplicaron. La gente estaba fascinada y aterrorizada al mismo tiempo. La muerte de Carnarvón fue el comienzo de una serie de muertes y desgracias que se atribuyeron a la maldición del faraón, convirtiendo la tumba de Tutankamón en un símbolo de lo frágiles que somos los humanos ante el poder de lo desconocido. A medida que más personas relacionadas con la excavación comenzaron a sufrir accidentes y enfermedades, la creencia en la maldición se fortaleció. La tumba de Tutankamón se convirtió en un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, todavía hay fuerzas en el mundo que no comprendemos completamente.